A ver, esperen que no sé qué toqué. Ahí va. Ahí está. Bueno. Bueno, ahí estaría listo todo para grabar y para empezar con la temática de hoy, que es un tema, no es tan complejo, sí lo van a estar viendo desde otro punto de vista, lo van a ver también desde la histología, como casi todos los aparatos y sistemas, ¿no? La histología es una manera de abordar la anatomía, pero desde un punto de vista de organización de los tejidos, ¿no es cierto? Y lo van a ver al microscopio. Entonces también van a estar abordando este tema en la histología, ¿no? El año que viene van a ver también el funcionamiento, que es algo muy importante, siempre van de la mano, la anatomía y la fisiología siempre van de la mano, y es interesante conocer este sistema porque realmente está involucrado en numerosas funciones y que necesitamos tenerlas bastante claras para poder después bueno, determinar si hay cuestiones patológicas y después hacer algún tipo de tratamientos que a veces ocurren cuando hay determinadas patologías. Justamente en cada patología se pueden intentar hacer determinados tratamientos. Así que, bueno, la idea de hoy va a ser básicamente conocer cómo está diseñado este sistema o este aparato, que está compuesto por distintas estructuras anatómicas. Ahí ya estamos viendo que tenemos un par de glándulas, que son los riñones, ¿sí? Que son los riñones, son órganos pares, macizos, vamos a ver un poco la estructura interna, más allá que son el funcionamiento, el comportamiento, digamos, de todos estos órganos, es básicamente muy similar en todas las especies, pero bueno, hay pequeñas diferencias en la estructura, en la forma, en los tamaños, bueno, algunas cuestiones que hacen a cada especie, ¿no es cierto? Pero en definitiva, el objetivo que tiene este aparato sistema es el mismo, ¿no? Entonces, tenemos un par de riñones, creo que todo el mundo tiene bastante idea de los órganos, al menos de algunos de los órganos que componen este sistema. Riñones, todo el mundo creo que sabe a qué estamos haciendo referencia. Y después tenemos una serie de conductos excretores, y entre medio de parte de ese recorrido que va siendo la orina, que básicamente ese es el funcionamiento, digamos, de los riñones. Ya vamos a ver algunas cositas para que tengan en cuenta, no nos vamos a meter en la fisiología ahora porque no es el objetivo, pero vamos a ver que a través de la producción de orina, de los que realizan los riñones, bueno, se van a eliminar desechos, se van a filtrar y se van a recuperar cosas que son necesarias para el cuerpo, que no se pierdan, ¿no es cierto? Y bueno, y digamos, esa orina que fabrican los riñones van a ser almacenadas, esa orina va a ser almacenada durante determinada cantidad de tiempo en la vejiga, y cuando llega un determinado momento, cuando la vejiga se estira hasta determinada forma y tamaño, eso genera un estímulo que provoca la evacuación, ¿no es cierto? La eliminación de orina, que eso también lógicamente es fundamental. Entonces, los riñones que van a estar fabricando esta orina, que es un filtrado de la sangre básicamente, esa orina filtrada, esa sangre, perdón, filtrada, que se transforma finalmente en orina, va a pasar por estos conductos que están con el número 2, no sé si todo el mundo los ve, ahí voy a poner para marcar, como hacemos siempre, va a ir por ahí, por esos pequeños conductos, hasta llegar, bueno, ahí se interrumpe la línea porque está justamente por detrás de un sistema ahí, de otro sistema u otro órgano en definitiva, que es parte del aparato reproductor, pero bueno, la orina viene por los uréteres, ¿sí? Y va a llegar finalmente a este órgano de reservorio, a esta estructura, que es la vejiga. Y la vejiga se va a conectar a través de otro conducto excretor, que se denomina uretra, con una parte del aparato reproductor. Es decir, que la orina después va a salir, lógicamente, por una parte del aparato reproductor. En el caso de la hembra, a través de la vagina y la vulva, que es el genital externo, y en el caso del macho, esa uretra va a incorporarse, lógicamente, también al pene, así que va a salir orina, y en otro momento va a también salir el semen por ese mismo conducto que es la uretra, ¿sí? La uretra. En el macho es una parte
compartida entre estos dos sistemas, entre el urinario y el reproductor. Es decir, en muchos casos ustedes van a ver que generalmente después de estudiar el aparato urinario, se empieza a estudiar el aparato reproductor porque hay un vínculo bastante estrecho, inclusive desde la formación embrionaria de estos dos sistemas. Los dos sistemas comparten un origen embrionario, es una formación, y además hay partes de estos dos sistemas que lógicamente después quedan conectadas, ¿sí? Quedan compartidas. Es sobre todo muy evidente en el caso del macho. Ya vamos a ver algunas imágenes, algunas fotos de lo que ocurre en el caso del macho, y vamos a ver que la uretra, ese conducto final, podríamos decir, que permite la evacuación de la orina, bueno, es un conducto compartido en el macho para que pueda salir orina y para que también pueda salir el semen, lógicamente, durante la cópula. Bueno, un sistema, fíjense que relativamente simple, no tiene muchas cosas raras, no hay glándulas anexas, no hay ninguna cosa compleja, simplemente un par de glándulas que son los riñones, los uréteres que surgen de uno de cada riñón, que van a transportar ese filtrado tan complejo que hace el riñón, que finalmente se transforma en orina, van a transportar eso hasta la vejiga, y la vejiga almacena la orina durante determinada cantidad de tiempo hasta que se desencadena un mecanismo reflejo, un estímulo y demás que provoca la evacuación de ese contenido a través de la uretra y va a salir por una parte del aparato reproductor, ¿sí? Por la vagina, vulva, lógicamente, y también en el caso del macho va a salir por el pene. Bueno, por eso les comentaba que van a ver que en los libros y también en otras asignaturas generalmente se los estudia bastante junto el urinario con el reproductor. En muchos casos van a ver que se habla de aparato urogenital, ¿sí? Hay una relación muy estrecha entre estos dos sistemas, ya empezando desde lo que sería el origen embrionario, el origen embrionario. Por ejemplo, los ovarios, que acá estamos viendo en la perra, que son muy chiquititos, bueno, los ovarios que están marcados con el número 4, se originan inmediatamente a caudal. Lo mismo pasa con los testículos, en el caso del macho, se originan atrás de los riñones, ¿sí? Es un tejido embrionario que va a dar origen a los riñones y también a parte de las gónadas. Por eso es que hay un vínculo muy estrecho, hay un desarrollo conjunto de estos dos sistemas y se comparten inclusive algunas porciones, ¿está bien? Bueno, entonces ahora vamos a tratar de entender cómo está diseñado cada una de estas partes. Los riñones, las características que tienen, la parte externa, qué es lo que tiene por dentro, bueno. Y después iremos viendo, nos vamos a enfocar un poquito tal vez en la vejiga, que tiene ciertas particularidades, y por último la uretra, ¿sí? Los uréteres también son conductos particulares, pero no son tan complejos. Bueno, acá está lo que les comentaba recién, ¿ven? Ahí tenemos una imagen muy parecida, un esquema muy parecido al que vimos recién, nada más que en este caso está representando el urogenital del macho, en este caso un perro, ¿no? Pero básicamente lo mismo que ocurre en cualquier otra especie, ¿no? En el macho de un caballo, un cerdo, un toro, cualquier especie que se les ocurra, básicamente se va a respetar básicamente esto, es decir, la uretra, que ahora la vamos a marcar, la uretra, pero no sé por qué no aparece, ahí está, la uretra que comienza desde el cuello de la vejiga, desde esa parte de la vejiga, la uretra tiene una parte dentro de la pelvis, dentro de la cavidad pelviana, que se llama uretra pelviana o pélvica, y después se va a continuar, cambia de nombre básicamente, se continúa con esta otra porción de la uretra que se denomina uretra peneana. ¿Sí? Uretra peneana, se incorpora a los tejidos del pene, básicamente. Entonces, toda esa parte, ¿no es cierto? Toda la uretra, la parte pelviana y la parte peneana, es un conducto compartido, ¿sí? Es un conducto compartido para los dos sistemas, para el urinario, lógicamente la orina va a salir por ahí, y también, en otro momento, va a salir también el semen, ¿sí? Bueno, era más que todo para que se vea la relación que existen entre estos dos sistemas, el urinario y el
el reproductor. Cualquier cosita, preguntan por el micrófono, porque el chat no me aparece nada, creo, a veces aparece algo, pero en general no aparece nada. Bueno, esto para que vean simplemente alguna cuestión funcional. Está bueno de empezar a escuchar, empezar a leer, empezar a ver, y todos los libros generalmente de anatomía, sobre todo los más modernos, los más nuevos, siempre hacen alguna referencia fisiológica, alguna cuestión vinculada a la clínica, alguna cuestión vinculada a la patología, como para encontrarle un sentido de por qué estudiar cada uno de los aparatos y sistemas que se abordan en esta disciplina. Entonces, bueno, los riñones son órganos realmente muy nobles que trabajan día y noche y que se van a encargar de filtrar, un proceso bastante complejo, ¿no? Filtrar la sangre, les llega, lógicamente, a través de vasos sanguíneos, les llega sangre y en un lugar muy puntual del riñón, donde hay millones de estructuras desparramadas en determinado lugar del riñón, ahí ocurre, ¿no es cierto?, el comienzo de este filtrado de la sangre, y muchas cuestiones se van a ir eliminando, desechos metabólicos que son necesarios, que se eliminan, cuestiones, metabolitos tóxicos, como por ejemplo la urea y demás, y otras cosas se van a tener que retener. El riñón está preparado para eso, para dejar pasar cosas que deben eliminarse, pero otras cosas las recupera, las absorbe de nuevo a través de un sistema de conductos también bastante complejo, y de esa manera se retienen esas sustancias que son lógicamente muy importantes, que queden en el cuerpo y que no se eliminen. Entre ellas ahí aparecen algunas de las cuestiones que el riñón va a retener, ¿no es cierto? Ni hablar del agua, hidratos de carbono de bajo peso molecular, como la glucosa, bueno, electrolitos de todo tipo, sodio, potasio, bueno, cientos de electrolitos diferentes, ¿no es cierto? Y proteínas también, ¿no? Hay proteínas que se van a filtrar, pero que el riñón las va a retener, las va a mandar de nuevo hacia la circulación para que no se pierda. Bueno, todas esas cuestiones ustedes después las van a comprender en fisiología, y van a empezar a comprender después qué pasa cuando el riñón empieza a funcionar mal y deja pasar cosas y se empiezan a eliminar cosas que son necesarias del cuerpo. No concentra, no puede concentrar, no puede retener el agua, no puede retener glucosa, empiezan a aparecer células particulares en la orina. Bueno, todas esas cuestiones tienen que ver con el diseño que tiene estos órganos, que es bastante particular, y ustedes lo van a empezar a ver también al microscopio. Ahí van a ver cómo es el diseño de los lugares donde se produce ese filtrado, en los lugares donde se absorben las cosas, donde se secretan otras y demás. Y además son órganos que no solamente se encargan de controlar el equilibrio hidrosalino, como se denomina, hidrosalino o hidroelectrolítico, sino que también tienen otros roles los riñones. Van a estudiar todos esos roles, algunos son cuestiones endócrinas, ¿sí? Producen ciertas sustancias, hormonas que se liberan, por ejemplo, acá tienen algunas, la renina, la bradiquinina, que se encargan de, por lo menos, tienen un rol importante desde el punto de vista de controlar la presión, y también otra que está muy vinculada, la eritropoyetina, esa no sé si la habrán escuchado, pero está muy vinculada a lo que sería el estímulo. Los riñones producen esa hormona, la liberan, y esa hormona estimula la médula ósea. ¿Para qué? Para que esta médula ósea pueda fabricar, ¿sí? Producir y fabricar los glóbulos rojos, que lógicamente son células realmente muy importantes. Entonces, los riñones, más allá de la cuestión de excreción y de filtrado y estas cuestiones tal vez más conocida, lo que es la producción de orina, donde se eliminan determinados desechos y se captan otros, además tiene otras funciones, ¿sí? Todas esas cuestiones las van a estar estudiando de manera detallada en fisiología, ¿sí? Bueno, esto es terriblemente complejo de empezar a estudiarlo ahora, ¿no? Pero simplemente para que vean. Ven acá, por ejemplo, hay esas pelotitas rojas, esas pelotitas que están ahí dibujadas de color rojo, pintadas de color rojo, esas están desparramadas en toda la parte más superficial del riñón, que se denomina corteza, y son cientos y cientos y cientos de miles de esas estructuras, que no son más ni menos que pequeños ovillos microscópicos, no se alcanzan a ver a simple vista,
de vasos sanguíneos, son capilares, ¿sí? Capilares todos enroscados formando una especie de ovillo. Bueno, justamente llega sangre hasta esos lugares, porque son capilares sanguíneos. Entonces, justamente en ese lugar se empieza a producir el filtrado, como dice ahí la leyenda, ¿ven? El filtrado de la sangre ocurre lógicamente en estos lugares. Ahí empieza el filtrado de la sangre. Y lógicamente van a pasar determinadas cuestiones, como vimos en la diapositiva anterior, muchas se van a retener, otras se tienen que eliminar, por ejemplo esta que está acá, que la van a estudiar también en muchas disciplinas, la urea, eso se tiene que eliminar del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí empieza todo el proceso de filtrado, ¿no? Ahí empieza todo el proceso de filtrado de la sangre, donde pasa una enorme cantidad de sangre durante todo el día y la noche en los riñones, y eso permite que se filtre básicamente la sangre, se eliminen los desechos, se eliminen cuestiones metabólicas que son tóxicas y que se retengan cosas que son realmente necesarias para el cuerpo, entre ellas agua, glucosa, electrolitos y demás. Bueno, esto lo van a estar estudiando, como les decía, en fisiología, y a partir de ese filtrado que empieza a pasar, lógicamente eso que se empieza a filtrar a nivel de los glomérulos, así como se denomina ese ovillo de capilares, es un ovillo de pequeños capilares, bueno, empieza ahí a haber todo un recorrido a lo largo de todos estos conductos que ustedes están viendo, bastante complejos, ¿sí? Bastante complejos, y empieza a haber un tránsito por ahí adentro de ese ultrafiltrado que va haciendo el riñón, y justamente en esos conductos, estos tubos que son microscópicos también, van ocurriendo montones de cosas como las que tienen anotadas acá, ¿sí? Reabsorciones, excreciones de otra, captación de distintos electrolitos, bueno, es realmente bastante particular todo lo que ocurre adentro, ¿no es cierto?, del tejido del parénquima renal, ¿sí? Del parénquima renal. Bueno, esto es simplemente para que vean lo que ocurre ahí adentro de los riñones, ¿sí? Es algo realmente muy complejo y muy útil que realizan estos órganos que son muy nobles. Bueno, todas estas estructuras, los conductos que aparecen acá, todos esos nombres, túbulos, conductos y demás, todo eso se ve en histología, lo van a ver en fisiología, van a ver qué hace, qué no hace, qué pasa cuando empieza a fallar. Bueno, todas estas cuestiones son partes necesarias de ir conociendo para poder después entender lo que pasa cuando hay fallas a nivel de los riñones, ¿no? Que son, lógicamente, órganos pares, que si empieza a fallar uno, hay una compensación por parte del otro, pero el problema está cuando empiezan a fallar ambos riñones. Ahí está el problema, ¿no? Que eso también ocurre con cierta frecuencia en los animales. Bien. Bueno, nos metamos ya más en la cuestión anatómica, que esa es nuestra intención, que conozcamos el diseño anatómico que tienen estos órganos. Son órganos macizos, como dice ahí la primera leyenda. Estos órganos que tienen generalmente esa forma, ¿no es cierto?, más o menos esa forma de poroto, que es la forma típica que tienen casi todos los riñones y de muchas especies, no digamos de absolutamente todas, pero muchas especies, incluyéndonos a nosotros, respetan esa forma típica de poroto, como si fuese un frijol, un poroto. Entonces, estos órganos son órganos macizos. Cuando uno los corta, los ve por dentro, más allá que hay pequeños conductos, algunas estructuras tubulares y demás, pero es un órgano macizo. Cuando uno lo corta y lo ve, no es como un corazón o una víscera, como puede ser gran parte del aparato digestivo, que son la mayoría, salvo el hígado, el páncreas, o las glándulas salivales y demás, la mayoría son todas estructuras huecas, ¿no es cierto? Órganos huecos. En este caso son órganos macizos, son pares. Hay un riñón izquierdo, un riñón derecho, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito la posición. No nos vamos a tampoco detener demasiado en la cuestión topográfica, dónde van a estar en cada especie, bueno, porque eso lo vamos a abordar en anatomía del año que viene, pero vamos a mencionar algunas cosas muy generales que abarcan a prácticamente a casi todas las especies. Bueno, están, como dice ahí, en el pecho de la cavidad abdominal, justamente
en la zona de transición entre las últimas vértebras torácicas, últimas costillas, que coinciden básicamente con las últimas torácicas, y las primeras vértebras lumbares. Justamente toda esa zona se suele llamar, sobre todo lo que corresponde a la parte de la columna lumbar, al estar por debajo, se suele denominar región sublumbar, por debajo de las vértebras lumbares. Es el lugar donde uno tiene que enfocarse y pensar que va a encontrar en esa zona los riñones, ¿sí? Los riñones en todas las especies están básicamente distribuidos en esa parte, entre las últimas vértebras torácicas y las primeras vértebras lumbares, ¿sí? Puede haber una pequeña diferencia entre una especie y la otra, porque van cambiando también la cantidad de vértebras y demás, pero en general, en todas las especies vamos a encontrar ambos riñones justamente en esta zona. Bueno, y siempre arriba, bien a dorsal, bien en el techo, no están cerquita del piso, sino que están bien en el techo. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando uno tiene un problema renal, tiene dolor, cálculos urinarios y demás, generalmente se tocan las zonas lumbar o sublumbar, bueno, bien arriba, ¿no? Bien en el techo de la cavidad. Bueno, retroperitoneal, ese término por ahí es medio complicado de explicar ahora, pero quiere decir que el peritoneo, que es esa membrana serosa que vamos a encontrar dentro del abdomen, ¿no? Y de la pelvis también, esa membrana serosa que se llama peritoneo, lo que hace es solamente tapizar a los riñones por su cara ventral, es decir, no están completamente recubiertos. Hay algunas excepciones y en algunas especies, pero como regla general, todas estas cuestiones que están enumeradas acá, están marcadas ahí, son cuestiones generales, ¿sí? Cuestiones generales para el estudio de los riñones. Entonces se dicen que son retroperitoneales porque una parte del peritoneo, ¿sí? Una parte del peritoneo no los recubre, es decir, la parte dorsal de los riñones, la parte más dorsal de los riñones, no queda revestida por peritoneo, es decir, como que el peritoneo los recubre, los reviste ventralmente, y una parte queda sin cobertura de peritoneo. Por eso se dice que son retroperitoneales. Ya vamos a ver algunas imágenes, a ver si se puede entender mejor eso. Bueno, alrededor de los riñones, en algunas especies, no en todas, pero en una cierta cantidad de especies, hay una cantidad importante de grasa, ¿sí? Una parte importante. Eso se ve bastante frecuente en los rumiantes, ¿sí? Los rumiantes suelen tener un acúmulo bastante evidente y bastante grande de grasa que está alrededor de los riñones. Esa cápsula de tejido graso, también llamada cápsula adiposa, es un mecanismo de sujeción y sobre todo de protección, para evitar compresiones de otros órganos. Por eso es que hay una cantidad, como un colchón de tejido adiposo ubicado en ese lugar. Bueno, y como dice la última leyenda, ¿sí? el riñón derecho de prácticamente todas las especies, con alguna salvedad, por ejemplo, lo que pasa en los cerdos, se ubica un poco más acraneal que el riñón izquierdo, ¿sí? No están los dos a la misma altura, es decir, ubicados justamente en la misma posición, sino que hay una diferencia que a veces es de medio riñón o de una vértebra o de un par de vértebras. Es así que hay como un corrimiento. El riñón derecho está más adelante y el riñón izquierdo está un poco más atrás, más acaudado. Pero un cachito que voy a cerrar porque hay mucho ruido externo que interfiere. Bien. ¿Dudas? Esto es bastante general, ¿no? La intención de conocer un poquito las cuestiones generales para todas las especies, pero ir viendo algunas particularidades que tienen los rumiantes, los caballos, los carnívoros y demás. Bueno, ahí para que vean más o menos, esto es un esquema, una vista ventral, la imagen que están viendo en la pantalla, en la parte superior derecha, están viendo un esquema de los riñones de un perro, lo estamos viendo desde ventral, donde se ha retirado básicamente todo el resto de vísceras, solamente quedó algunas arterias, venas, nervios, ¿sí? Y están los riñones
en el techo de la cavidad. Eso es lo que está representando este esquema, ¿no? Bueno, y ahí se ven la diferencia que hay. Este es el riñón derecho, porque lo estamos viendo desde abajo, entonces la parte que vemos a la izquierda nuestra, debido a que el animal está patas para arriba, este sería el riñón derecho y este sería el riñón izquierdo. Bueno, hay una diferencia, hay una pequeña diferencia entre la posición que tienen ambos riñones, pero acá lo importante es de ver que están como bien arriba, en relación estrecha a estos músculos que están ahí, esos músculos que están ubicados en el techo de la cavidad, son músculos que están posicionados y adheridos básicamente a la columna, ventralmente a la columna vertebral. Esos músculos están ubicados justamente ahí. Bueno, los riñones quedan relacionados entonces a esa musculatura y están bien en el techo de la cavidad abdominal, ¿sí? Justamente coincidiendo con la porción lumbar, o la última parte torácica y la primera porción lumbar de la columna, por eso hablamos de ese término, ¿no? La ubicación sublumbar, por debajo de las vértebras o de la columna lumbar, o la porción lumbar de la columna. ¿Sí? Bueno, esta es una radiografía, como está ahí la leyenda, ahí está explicado cómo se obtuvo esa imagen, ¿no es cierto? Es una radiografía donde se le mete al animal a través del sistema vascular, se le inyecta, ¿no es cierto?, unos líquidos especiales para que después en las radiografías se puedan ver con mejor detalle algunas cuestiones vinculadas a los tejidos blandos, porque esto en definitiva son tejidos blandos. Y en general las radiografías no se usan mucho para tejidos blandos, sino que se usan más para el esqueleto, ¿no? Para el aparato locomotor. Pero bueno, en este caso ven que se nota esto que está ahí, que tiene la formita típica, eso es el riñón, eso es uno de los riñones, y ahí se ve también el uréter, ese conducto que viene todo por acá, y que va hacia la vejiga, que es esto que está acá. Bueno, todo eso se puede ver porque le han puesto ese medio de contraste, eso permite, no sé, entonces, evidenciar algunas estructuras blandas de forma un poco más nítida. Y ahí se alcanza a ver el riñón derecho. Eso que está más adelante es el riñón derecho, y ahí se ve el uréter del lado derecho, ¿ven? Cómo se notan los dos riñones, al menos este completamente, el otro no, pero bueno, ahí se ve el riñón derecho, el uréter derecho, el riñón izquierdo, el uréter izquierdo, y cómo los dos uréteres van a finalizar en la vejiga, ¿no? Bueno, y acá se nota que hay una diferencia en posición, uno está más adelante, otro está más atrás. Bueno, esto es simplemente para que reconozcamos esta cuestión de la ubicación, de la posición sublumbar, de la diferencia que hay entre el riñón derecho y el riñón izquierdo. No es para que aprendamos ahora cuestiones radiográficas, nada por el estilo, pero es más que todo para poder mostrar básicamente la posición que tienen estas glándulas que son los riñones. Fíjense que también los uréteres, ¿sí?, esos conductos que van a transportar la orina hacia la vejiga, también están bastante arriba, ¿no? Bastante en el techo de la cavidad abdominal. Después, cuando están yendo y están como penetrando en la pelvis, más o menos por acá empieza la pelvis, ahí se ve el coxal, eso que está ahí es parte del ilion, ¿sí? Bueno, eso que está ahí parte del ilion, ahí empezaría un poco la cavidad pélvica, más o menos a esa altura, y ahí es donde los uréteres empiezan como a bajar, como a irse más hacia ventral, para desembocar finalmente en la vejiga, ¿sí? Pero tienen ya de por sí una ubicación también bastante dorsal, ¿sí? Bastante dorsal, por lo menos en su recorrido a lo largo de la cavidad abdominal, ¿sí? Bueno, y acá en este esquema se ven arterias que están entrando a los riñones, en este caso se dejó solamente una vena, ¿sí? Una vena que está saliendo del riñón. Bueno, esto también es sumamente importante, el tema del conocimiento de la vascularización de los riñones, porque depende de esa vascularización, es básicamente lo que permite el funcionamiento de los riñones, ¿sí? Para que se pueda filtrar la sangre, lógicamente la sangre tiene que llegar, y tiene que llegar de manera continua y con una presión determinada y con un flujo determinado a los riñones para que los riñones puedan funcionar, ¿sí? Si hay un problema de falta de irrigación, llega poca sangre, hay baja presión, etcétera, etcétera, el animal está deshidratado y demás, bueno, los riñones empiezan a tener ciertas complicaciones para poder llevar a cabo ese filtrado, y bueno,
pueden aparecer determinados síntomas también en el animal. Bien. Bueno, acá tenemos un esquema, un dibujo de los riñones de las distintas especies que a nosotros nos interesa. Tenemos riñones de perro, de cerdo, pequeños rumiantes, del bovino, ¿sí? Más allá que sea un rumiante, tiene sus propias particularidades, y acá tenemos el riñón del caballo, ¿sí? Riñones, la parte externa y algunas cositas de la parte interna. Por eso tenemos dos imágenes para cada especie, una que se ve la forma que tiene el riñón, y alguna particularidad que se vea por fuera, y después tenemos otro esquemita al lado, donde está cortado y dibujado algunas cosas de la parte de la conformación interna que tienen los riñones de las distintas especies. En definitiva, en todas vamos a encontrar básicamente lo mismo, ¿sí? Vamos a encontrar básicamente lo mismo, sobre todo cuando veamos la parte de adentro, es donde ahí empiezan a aparecer algunas particularidades, algunas cosas diferentes, pero en general se respeta bastante la organización entre todas las especies. Fíjense que es una característica bastante común, la forma que tienen los riñones, más allá que hay algunas pequeñas diferencias, pero esa forma de poroto típica, la forma, como decimos, arriñonada, bueno, forma arriñonada, en forma de riñón, en forma de poroto, en forma de frijol, esa es la forma más típica que tienen los riñones de los carnívoros, también de los pequeños rumiantes. Uno de los riñones del caballo, no el derecho, pero sí el izquierdo, también tiene esa forma, y también vamos a ver que esa forma se respeta bastante, más allá que hay ciertas particularidades, con los riñones de los bovinos, ¿sí? De los bovinos. Así que esa forma de poroto es una forma bastante repetitiva en todas las especies, ¿sí? Bueno, los colores también son bastante similares, más allá que acá el color no está muy bien representado, pero tiene un color, un rojo pardo, un pardo rojizo, una coloración, un tinte por ahí medio amarronado, mezclado con violáceo. Bueno, es un color bastante típico también el que tienen todas las especies. Algunos animales pueden tener algún color más amarillento, bueno, eso también tiene que ver con algunas cuestiones particulares, pero en general también es un color que se repite bastante en todas las especies. Y algo que también vamos a ver de manera repetitiva en la estructura interna del riñón, en la conformación interna, es que al ser una glándula maciza, al ser una glándula en una estructura maciza, vamos a encontrar que hay toda una parte más bien periférica, cerquita de la superficie del riñón, denominada corteza renal. Fíjense que ese término aparece básicamente en todos los esquemas. Bueno, en este caso no está marcado, pero vamos a tener en todas las especies una parte del riñón que se denomina corteza renal, que está más cerca de la superficie, y después una médula, ¿sí? Una médula renal. En cada parte hay elementos sumamente importantes, ¿no? Que tienen que ver con este ultrafiltrado, con este filtrado de la sangre y la absorción de cosas y las excreciones de otras y la eliminación. En cada parte, digamos, hay elementos del riñón bastante complejos que permiten hacer todo eso. Entonces, en la corteza vamos a tener determinadas estructuras, en la médula vamos a tener otras y demás. Bueno, eso queda mucho más claro cuando uno lo mira al microscopio. Cuando lo vemos al microscopio, ahí vamos a comprender mucho mejor qué es lo que hay básicamente desparramados, esparcidos en toda la corteza renal, qué hay en la médula y por qué se llevan a cabo determinadas cuestiones funcionales o fisiológicas en cada parte, ¿no? Bueno, acá, además de esos elementos que acabamos de mencionar, que son partes del riñón y que se respetan en todas las especies, básicamente de la misma manera, corteza más cerca de la superficie y una médula más profunda, vamos a encontrar también una parte, digamos, algunas cuestiones descriptivas, como es, por ejemplo, la extremidad craneal o el polo craneal del riñón, esta parte, ¿no? Se denomina así. Esta porción que apunta en sentido contrario es el polo caudal. Lo mismo se puede aplicar a un cerdo, un caballo, a una vaca, a un pequeño rumiante, ¿sí? Todos estos términos que aparecen acá
en la parte izquierda de la pantalla, se aplican para cualquier especie. Lo mismo pasa con los bordes, ¿sí? Hay un borde lateral y hay un borde medial que tiende a tener como una especie de concavidad, como una indentación ahí, una pequeña hendidura justamente porque esa zona es el lugar donde van a entrar y salir determinados elementos, entre ellos cuestiones vasculares, arterias, venas que están dibujadas ahí, también la salida de este conducto, que es el comienzo del uréter, ¿no es cierto?, que se está viendo que sale del riñón. Bueno, además de eso aparecen también nervios, linfáticos, bueno, es decir, justamente en el borde medial, en casi todas las especies se respeta eso, en el borde medial de ambos riñones es donde vamos a encontrar ese paquete de estructuras, entre ellas estas tres que son las más básicas, arteria, vena renal y el uréter. Bueno, todo ese paquete de estructuras se denomina pedículo renal. Además hay que agregarle nervios, ¿sí? Llegan nervios también en los riñones, también llegan y salen vasos linfáticos. Bueno, no es solamente arteria, vena y uréter, pero esto sería lo más básico y más fundamental y que permite principalmente el funcionamiento de los riñones, ¿no? Bueno, eso se llama pedículo renal, y están entrando esas estructuras, entrando y saliendo algunas, a través del borde medial de los riñones, que tiende a tener esa concavidad, esa indentación, para, bueno, justamente permitir el ingreso y el egreso de esas estructuras. Bueno, después nos vamos a meter más en el detalle de la estructura interna de los riñones, ¿sí? De la estructura interna, que hay diferencias en lo que se denominan las vías de excreción de orina, es decir, a medida que se va filtrando, cómo se va recolectando la orina y cómo esa orina que va siendo recolectada después finalmente sale por el uréter. Bueno, ese sistema interno de recolección de orina o vía de excreción de orina tiene ciertas particularidades de acuerdo a las especies. No son exactamente iguales en todas. Algunas sí se repiten y otras especies tienen ciertas cuestiones distintivas o particulares. Nos vamos a enfocar un poquito en lo que pasa con los riñones de los bovinos, que tienen ciertas cuestiones, el del caballo, bueno, los carnívoros. En definitiva, el funcionamiento es el mismo. El funcionamiento es el mismo, la idea es que se recolecte todo ese filtrado, que se recolecte esa orina y que salga de los riñones y se dirija hacia la vejiga a través de los uréteres. Pero bueno, ese sistema de recolección de orina es un poquito diferente entre las especies. Bueno, vamos a borrar. Acá tenemos una clasificación que agrupa a las distintas especies de interés veterinario, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Acá aparecen algunos nombres que vamos a tener que primero explicar para poder comprender por qué se llaman así: multipiramidales, unipiramidales. Bueno, esta es una clasificación que en definitiva no afecta demasiado, diríamos que no cambia en definitiva con el tema del funcionamiento, pero sí es una manera de asignar un poco como categorías diferentes de la organización de los riñones en las distintas especies de mamíferos domésticos de interés veterinario. Fíjense que acá están básicamente todas las especies que en general nosotros tratamos de ir explicando y abordando: los bovinos, los pequeños rumiantes, los cerdos, los caballos, el perro, el gato, como los carnívoros de mayor importancia. Entonces, bueno, cada especie tiene por ahí ciertas particularidades y eso hace que estén dentro de un grupo o una categoría de tipo de riñón. El funcionamiento básicamente es el mismo, ¿sí? Es simplemente una clasificación anatómica, ¿sí? Una clasificación anatómica que tiene que ver también con un poco el desarrollo embrionario de los riñones. A ver si podemos mostrar otra imagen y después volver a esta para poder explicar, a ver si nos da. No, tendría que mostrar otra. A ver, esperen un cachito. A ver. Bueno, esta creo que me va a servir para explicar un poquito esa cuestión. Esto es un corte, no un corte mediano, ni tampoco medio sajita, un corte que se le ha sacado una rebanada, digamos, a un riñón de un bovino.
y como habíamos visto recién, en todas las especies vamos a tener